Con frecuencia nuestra vida cotidiana se rige por rutinas y comportamientos mecanizados en los que no somos plenamente conscientes de nuestro entorno, nuestras actuaciones o incluso nuestras emociones. Procedente del budismo, el mindfulness se basa precisamente en el concepto contrario, la atención plena, la sincronización del cuerpo y la mente en un momento de la realidad presente, una cualidad intrínseca del ser humano que puede entrenarse a través de la meditación y que permite aumentar el bienestar físico y psicológico. En su programa de verano, el Campus Antonio Machado de la UNIA celebró un curso destinado a desvelar los fundamentos, mecanismos y aplicaciones de esta práctica cada vez más instalada en las sociedades occidentales. Mindfulness lo podríamos ver como, por un lado, una técnica o forma de meditación en concreto. Por otro lado lo podemos ver como un proceso psicológico y por otro lado lo podemos ver también como un constructo psicológico. Mindfulness se traduce al castellano por atención plena o conciencia plena, que significa que es estar tú plenamente consciente en todo momento de ti mismo a la vez que haces las cosas. Es una capacidad humana universal. Y es una capacidad humana universal que también se ha desarrollado en otras tradiciones contemplativas, por ejemplo cristiana u otras, e incluso seres humanos que por el propio potencial de su propia conciencia, ¿no?, pues tienen, por así decirlo, como rasgo de personalidad, un poco esta tendencia a ser conscientes, a ser sabios de lo que está sintiendo, de lo que está pasando. Hacer algo con conciencia plena no es fácil. Primero tienes que practicar las técnicas de respiración, de meditación, y luego ese punto que te da en la vida diaria, hacerlo, por ejemplo, mientras estás haciendo, yo qué sé, cocinar, andar. A veces en la vida diaria actuamos con piloto automático y no sabes dónde has dejado las llaves, no sabes dónde has dejado lo que has dicho a veces, porque no has sido consciente. Podemos decir que las técnicas de mindfulness podrían comprender como el entrenamiento de dos grandes áreas. Una de ellas sería la atención y otra de ellas sería la emoción. Por ejemplo, una técnica sencilla sería que justamente ahora mismo, ¿no?, mientras que yo te estoy respondiendo, tú sin dejar de escucharme, pues a la vez atendieras tu propia respiración y sintieras cómo el aire entra por tus fosas nasales. Yo antes era una persona que me preocupaba mucho y ahora mis preocupaciones las veo desde la distancia. Es como si estuviera situado en una montaña y veo mis preocupaciones desde la montaña. Entonces las veo esto, y veo mis problemas, este y este, pero los veo desde arriba, como cuando voy en avión. Entonces me bajo a solucionarlos, pero luego me subo arriba y los sigo viendo. Es decir, me distancio. Hay estudios que apuntan pues, que mejoran indicadores de salud, incluso hay cambios estructurales en el cerebro, en determinadas áreas relacionadas con prácticas de mindfulness. Hay cambios a nivel de sistema nervioso autónomo. La práctica de mindfulness consiste en simplificar la experiencia al máximo, reduciendo los estímulos hasta llegar al punto de encontrarnos solos con nuestra propia mente. Dada la profundidad del método, lo más frecuente es realizar esta práctica de forma individual. Sin embargo, también es posible aplicarla a diversos escenarios de la sociedad, como es el caso de hospitales y centros educativos. Se podría aplicar de dos maneras. Una, en forma de grupo, poner grupos de pacientes que, por ejemplo, tienen una patología, imagínate, fibromialgia, por ejemplo, que es dolor crónico. Se les pone a los pacientes en grupo y se les enseñan las técnicas de meditación mindfulness, que son respiratorias, que son de atención a los pensamientos, de aceptación del dolor a veces, cómo sobrellevar un dolor crónico. Eso lo que hace es acelerar los tratamientos, porque eso es muy efectivo y aunque las personas sigan medicándose, para el dolor, por ejemplo, al final reducen la medicación, se curan antes y se ahorra mucho dinero en costes sanitarios. En psicología también acelera los tratamientos contra la depresión, para la ansiedad. O sea, que no significa que solamente practicas eso. Eso es un aliado. Que levante la mano el que lo sepa. A ver.
En el contexto educativo, ¿no?, se está utilizando, y en el problema de hiperactividad y déficit de atención también se está empleando. Yo creo que es una cosa que salta a la vista, ¿no?, que si nuestros alumnos tienen que trabajar con su atención y con su emoción, que es necesario trabajar con esos niños para ayudarles, ¿no?, a dirigir su atención. Y lo mismo con la emoción, darle habilidades para manejar sus emociones, para conocerlas, saber qué repercusiones corporales tienen, saber por qué una emoción aparece u otra. Al igual que estos niños que miran al mundo con ojos nuevos, el mindfulness nos propone observar los acontecimientos como si estuvieran ocurriendo por primera vez. Un planteamiento singular de vida que podría despejar el camino a la ansiada felicidad.